Yo siempre ando entre los escenarios y los bancales. Y parece que no, pero tienen mucho que ver. En este lugar cultivamos semillas tradicionales, esas que en Galicia decimos que son as de toda a vida, porque son las que de verdad nutren, como el teatro. Sembrar. Eso es lo que siempre he intentado aportar a mi trabajo como actriz. Yo nací en una aldea muy próxima, que se llama San Juan de Filgueiras, que sigue existiendo. Me acuerdo que había, bueno, la casa donde yo nací era una casa preciosa, era la casa del cura, por cierto, y tardamos todavía un tiempito en irnos a vivir a Ferrol. Y en ese momento, que era la época todavía potente del franquismo, pues aquello estaba totalmente controlado y dominado por el mundo militar. El primer cine en el que entré era el que se llama Teatro Jofre, aunque en ese momento funcionaba sobre todo como cine, y esto es porque allí trabajaba una tía mía, que siempre nos llevaba a mí y a mi hermana, pero sobre todo a mí, que me gustaba mucho. En esa época, en ningún momento se me hubiese a mí ocurrido pensar que yo pudiese llegar a desenvolverme como actriz. Do you speak English? Yo English, no English. Te decía que soy la madre de Álvaro. Álvaro. Álvaro, sí. Mamá. Siempre tuve un deseo de aprender lenguas diferentes. Y entonces empecé ya desde muy pequeña, empecé a estudiar inglés y francés. Convocaron unas plazas en Astano, yo me presenté y empecé a trabajar en el año 74. Y allí se constituyó un grupo de teatro que estaba formado todo por trabajadores de la empresa. Y ahí sí que fue donde me di cuenta de que aquello me podía gustar. Organizábamos cursos de formación que nosotros no la teníamos, éramos puros aficionados, ¿no? Esa fue una experiencia que duró casi 10 años. Y quieras que no, pues en ese tiempo también, pues aparte del aprendizaje que a mí me supuso, pues también entras en contacto pues, con lo que era el incipiente teatro profesional en ese momento que se estaba empezando a constituir en Galicia. Por si tenía la vida así un poco complicada, pues me la compliqué un poquito más. Y en esos años fue cuando hice mis estudios de filología inglesa. Me llevó pues casi 10 años hacer la carrera, porque entre otras cosas yo por la mañana trabajaba, por la tarde iba a clase y cuando podía, que yo no sé dónde sacaba el tiempo, pero hacíamos obras de teatro y las representábamos. Hasta el punto de que a veces salíamos del astillero, montábamos todo en la furgoneta que teníamos alquilada para llevar todo el material, nos íbamos a hacer la representación de teatro y volvíamos por la noche, íbamos prácticamente ya de tirón a reincorporarnos al trabajo al día siguiente. Y esto duró prácticamente pues, entre 8 o 9 años. En el año 84 fue el año de la gran reconversión y, entre otras cosas, las primeras que intentaron que fuésemos desfilando, pues éramos las pocas todavía mujeres que estábamos allí empleadas. Yo sabía que yo iba a ser una de las primeras en tenerme que marchar, o sea, en ser señalada para fuera, o sea, los que quedábamos despedidos de los astilleros en ese momento. Y entonces yo lo que hice fue pedir la cuenta, la baja definitiva. Mi baja en el astillero fue en julio de 1984. Y en septiembre de ese año ya fue cuando se hizo el primer estreno de la primera función del Centro Dramático Galego. Y en la segunda, pues ya estuve yo y fue mi primer trabajo como profesional. Que fue un espectáculo de un autor y dramaturgo gallego, Roberto Vidal Bolaño, sobre la vida de Rosalía de Castro. Y ese fue un poco ya, digamos, el paso. De hecho, yo dije, bueno, pues hago esta función o hago alguna más que me pueda salir, porque realmente me gustaba, venía ya de toda esa experiencia que había sido el teatro aficionado, en el que había aprendido mucho y en el que me encontraba
me gustaba estar en el escenario, no sé si me explico. Me llamaron para la siguiente temporada del Centro Dramático, me llamaron para otra más, me llamaron para otra más. Luego formé mi propia compañía y hasta aquí. ¿Cómo puede sonar Shakespeare en gallego? Trompeira, trompeirón, cobra, cerdón, lagarto, lagartón, bichos que comedes pernas, cabezas e rabo. Pues suena diferente, pero suena bien. Lo mismo podríamos decir de Shakespeare que de otro clásico, en este caso francés, de Molière. ¿Cómo suenan? Dame moito aquel ter que deixarte, pero hai de ir correndo a un sitio. La gente los acogía, por un lado, con una gran expectación, porque es que eran las primeras veces que esos autores de renombre universal y de tantísima significación dentro de lo que era el mundo del arte dramático, ¿no? Pues que eran las primeras veces que se escuchaban en gallego. Es curioso. Y a nosotros en un primer momento es que ni siquiera nos llamaba la atención, nos parecía de lo más normal. Nos parecía además que era la función de un centro dramático, de una comunidad con lengua propia, pues lógicamente tiene que pasar por ahí. Y no me quiero poner ahora en plan de defensora acérrima del gallego, pero sí que es una lengua con muchísima riqueza y la verdad es que se hicieron adaptaciones y traducciones muy interesantes y muy bien traídas, o sea, con capacidad expresiva de aquellas otras realidades que no tenían nada que ver con la nuestra a nivel lingüístico. Es interesante. Nos constituimos en el año 87 como Teatro do Malbarate. Éramos 3 actrices y nuestra finalidad era no esperar a que un director o directora incluso nos llame para trabajar. Ser nosotras las que llamásemos y contratásemos a directores y al resto del elenco, porque tampoco nos queríamos centrar y reducirnos en trabajos exclusivamente para 3 actrices. Y esa fue una experiencia que duró pues, prácticamente otros 10 años. El trabajo inicial que hicimos con Teatro do Malbarate fue un texto por encargo y la verdad es que tuvo una acogida fantástica por parte del público y por parte incluso de la profesión, cosa que a nosotras no dejó de resultarnos sorprendente y que agradecimos de una manera muy especial. Se titulaba Xogos de Damas. Hacíamos papeles de hombres, era como un poco un juego entre nosotras y curiosamente unos años después volvimos a hacer otro trabajo titulado también Xogos, juegos a la hora de la siesta, de una autora argentina llamada Roma Mayeu, que fue también uno de los textos que mejor funcionó de todo el recorrido que hicimos con Teatro do Malbarate. Boas noites. A tarde de onte foi inaugurada a Televisión Autonómica de Galicia nas súas instalacións centrais de San Marcos, en Santiago de Compostela. La llegada de la televisión pública y los comienzos de la producción dramática a través de la televisión, pues abrió para nosotros, como profesionales de la interpretación, abrió un campo nuevo y sobre todo funcionó como un elemento de crear una buena relación con la lengua, porque claro, la televisión es un medio que irradia de una manera constante y que se introduce en las casas. Entonces fue un elemento de normalización lingüística brutal. Y fue también un aprendizaje interesante para la llegada posterior de lo que sería el cine, cuando se empezó a hacer también cine en Galicia. Marchando unha de empanada? Quere pizza. E que lle pasou a túa man esquerda? Dille que non hai. Sacamos a tapa a empanada e dicimos que é unha pizza. Yo trabajé en una serie, se llamaba Pratos Combinados, que se hizo... fue, digamos, el acompañamiento en todos y cada uno de los hogares de Galicia. El hecho de que te reconozcan tiene sus pros y sus contras. Por un lado, encasillamiento en cuanto a lo que significa de cara a la profesión
Y, por otro lado, la gente tampoco está muy dispuesta a admitir que hagas cosas diferentes de eso que según ellos es lo que les divierte. Para mí, como intérprete, esto es un gran problema, porque no me permite avanzar en mi trabajo. Como actriz, nadie me veía en un papel dramático. O que perda, saca o lixo toda a semana. Vale. Mellor dito, todo o mes. A nivel de profesión, pues la gente no confiaba en que yo pudiese hacer otro tipo de trabajos. De hecho, nadie me llamaba para hacer otro tipo de trabajos. Yo lo único que hice durante casi 12 años fue pratos combinados. Y yo necesitaba marcharme de eso. Y de hecho ya me estaba marchando cuando, bueno, tuve la suerte de poder hacer un cambio de ciclo. Me llamaron para hacer un casting. Casting que ya se había convocado anteriormente y al que a mí ni se me había ocurrido presentarme. Estaba ya tan acostumbrada a no tener ocasión de trabajar, que ni se me ocurrió presentarme a un casting que convocó Alejandro Amenábar para una película que estaba empezando a preparar. Ya no pasa un minuto sin que entre una mujer en esta casa, ni que te fueras a hacer un harén. Ay, Manuel, tú bien sabes que yo solo estoy casado con una. Sí, con la muerte. No tardaron ni 3 días en confirmarme que a Alejandro le había gustado mucho la prueba y que quería que yo estuviese en esa película. Cuando yo tuve ese guión en la mano, la primera vez que lo leí, yo dije, yo o me estoy volviendo loca o yo esto lo estoy viendo. O sea, esto no es muy habitual. O sea, que tengas un guión tan bien escrito que realmente te está sugiriendo las imágenes. Dame 2 más, Manuela. Manuela, por Dios, que 2 pastillas no me van a matar, hombre. Dame 2 más. El personaje de Ramón, que ya sabemos cómo fue. Enseguida te pones mejor. Lo difícil que era componerlo a cada momento, la implicación física de un actor tan bestial como es Bardem. Y bueno, evidentemente y lógicamente yo quería estar ahí. Me sentía como un tanto, como con un cierto miedillo, porque, jolín, ¿de quién estamos hablando y con quién vamos a estar? Pero eso mismo también te da una seguridad y en todo momento te sientes así como muy arropado, ¿no? Manuela, la inteligencia emocional de esta mujer, el amor a su cuñado, su entrega y su desesperación tan grande en el momento del tránsito, claro. Hombre, yo pienso que hoy, pues igual es perder el tiempo, pero mañana, eso que tú hiciste, lo mismo le vale a alguien. Hasta entonces, en la historia de los Goya, fue la película que más galardones recogió. De hecho, fue la única en la que estuvimos premiados todos los actores y actrices en todas las categorías. Quiero recordar de una manera muy especial a esos desconocidos actores y actrices, sobre todo a los de mi querido país, de Nunca Más, a los actores y actrices gallegos, que yo creo que con que alguien les diese una oportunidad, pues quizá, no digo que recibiesen esto, porque esto es algo a mayores, pero sí se les vería y sí se les reconocería el trabajo. Si no se nos ve, es como que no existimos, o sea, es tan simple como esto. A mí esto me llegó tarde, es decir, yo ya estaba en una edad en la que el tipo de papeles, por lo tanto de personajes, así con cierta entidad, cuando menos en ese momento no eran tantos y cada vez van a menos. ¿Sabes? Es decir, no hay tantos papeles
digamos así, de una cierta importancia para mujeres de una determinada edad. Quisiera haber tenido este coraje hace años. Mi querida señora, el amor verdadero siempre vuelve, siempre. Empezaron a aparecer pues, otro tipo de propuestas y sobre todo fuera de Galicia, que a mí también me interesaba abrir un poco el campo por ahí, pero más en televisión que en papeles de cine realmente no hubo muchos. Así o sea, desde luego de la categoría de Mar Adentro, francamente tengo que decir que no, que esa oportunidad no volvió a surgir. Padre Lorenzo, bienvenido a nuestro hogar. Gracias. Por favor. Francisco. Desde que yo empecé a trabajar como profesional en teatro, estoy hablando, volviendo un poco al año 84 con el Centro Dramático Galego, una de las primeras reivindicaciones de los equipos profesionales que se estaban empezando a formar en ese momento era crear una asociación para defender nuestros derechos, para crear un marco estable de trabajo y sobre todo para tener digamos, una plataforma de relación con los responsables de los medios públicos. Yo formé parte de una de las primeras directivas, de la Directiva de Constitución de esa incipiente, en ese momento era Asociación de Actores, Directores y Técnicos de Escena, o sea, que estaba todo el conglomerado ahí. Después nos hemos ido, digamos, poniendo por actividad concreta. Está claro que o Goberno non ten ningunha intención de moralizar as prisións, pero a raíña non vai quedar sen saber o que eu penso. A onde vas, Ataro? Nosotros somos personas que hacemos un trabajo, somos profesionales, ejercemos una profesión. No vayamos de artistillas, no vayamos de glamurosos y de alfombritas rojas. Seamos trabajadores y trabajadoras. Tengamos claro, por un lado, qué es lo que debemos hacer y por otro lado, qué es lo que debemos reclamar. Entonces yo en este sentido, el hecho de estar siempre exigiendo cosas y de decirlo públicamente, siempre que tengo ocasión de hacerlo, pues me parece algo normal y natural e inherente a una profesión en la que siempre estamos, es que siempre estamos empezando. Siempre estamos empezando, terminamos un trabajo y ahí nos quedamos, nunca sabemos cuál va a ser el próximo. Entonces, quiero decir, o sea, que nos debemos de tomar con muchísima seriedad lo que hacemos, intentar hacerlo bien y exigir que nuestras condiciones nos favorezcan también esa entrega nuestra. Este tipo de actitudes, pues lógicamente pasan una factura. Si a mí me echan o me rechazan de un trabajo por motivos que no sean artísticos, me parece maravilloso. Los gallegos debemos unirnos una vez más para no abandonar a Courel en manos del aislamiento y la especulación. A través de nuestro trabajo como profesionales de audiovisual hay muchas cosas que se pueden contar y que se deben contar, realidades que hay que conocer y que esto se debería hacer, por ejemplo, pues a través de una televisión pública. Son cosas tan elementales como es, pues, por ejemplo, pues, mostrar el peligro que puede ser meter una planta de gas en el medio de una ría de abrigo, aún encima mi ría, la ría de Ferrol. As normas son estrictas. Ten que entrar durante a preamar diurna, con marea morta e guiado por un mínimo de 4 remolcadores situados de xeito que equilibren o seu enorme peso e envergadura. Creo que puede ocurrir a cualquier momento un fallo electrónico, humano o mecánico. Y cuando hay una explosión de gas, como hace 22 años en Bhopal, hubo un escape, nada menos que sobre las 32.000 personas fallecidas. Creamos una productora entre Enrique, mi marido, y yo, que él también es profesional del audiovisual. Pues había una serie de cosas que él, mientras estuvo trabajando en la televisión autonómica, le hubiese gustado contar, le hubiese gustado plasmar allí.
como no era posible, pues nos dedicamos a hacerlo nosotros un poco por nuestra cuenta. Tuve la gran suerte de coincidir con él en un programa en el que yo hacía de presentadora y él realizaba. Luego hizo un programa ya más de relación con la naturaleza, con deporte de aventura, tal y cual, y después otro programa que se llamó Senda Verde, que duró una serie de años y del que ya lo despidieron ahí directamente por participar en aquel movimiento de Nunca Máis, en el que hicimos una serie de colaboraciones con gente del audiovisual, etcétera, etcétera. Se non eres capaz de evolucionar respetando a natureza, Cuando a Enrique le cerraron ese programa, Senda Verde, fue cuando tuvo la idea de darle una continuidad y de plasmarlo en directo a través de lo que es este lugar en el que estamos ahora, que es la Fundación Galicia Verde, que es de alguna manera una continuidad de todas las cosas que él planteaba en aquel programa, pero que está centrado en el tema de la agricultura, a partir de las semillas autóctonas, de la semilla tradicional, de su cuidado, de su reproducción, de investigar sobre métodos para mejorar la eficacia y la productividad de la tierra. Trabajamos con medios mínimos porque es que somos los dos nada más, ¿no? Estamos todos los días trabajando de 9 a 1 durante toda la semana, pues manteniendo los bancales, o sea, siguiendo todo el ciclo productivo de todo lo que vamos plantando. Ahora mismo hay pues, absolutamente todo. Yo llevo toda la mañana limpiando un bancal de cebollas, no te quiero ni contar. Pero están preciosas. Hai 3 anos que me xubilei. E por qué? Porque quería deixar de actuar? Non, porque só me daban papéis de señora con Alzheimer. E con todos os meus respetos, pero eu non me vexo como unha persoa baleirada de memoria e de ganas, pero así é como nos representan, así é como nos queren ver. Me parece que estamos en un momento fantástico. Lo único que me gustaría aprovechar para reivindicar una cosa, más trabajo para mujeres, actrices viejas. Creo que tenemos muchísimas cosas que contar, muchísimas cosas interesantes que poder aportar a esta nuestra profesión, y es algo que sigo echando de menos. Más mujeres que escriban guiones, más mujeres que dirijan, más productoras que quieran contar cosas interesantes a través de actrices mayores, como yo.